Hoy es viernes, día 23 de enero de 2026. Y el título de la conferencia es un poco largo: Ayuda psicológica a las víctimas y allegados de accidentes y catástrofes. Cuando la he anunciado he puesto este título y bueno, más o menos se puede uno imaginar de qué se va a hablar. Los que vemos la televisión, los medios de comunicación, y no solo ahora recientes, sino en general, escuchamos en ocasiones, aunque la mayoría de las veces salen personas que ayudan materialmente, físicamente, a las personas heridas, etc. Pero también salen personas que ayudan psicológicamente, psicólogos, etc., que están atendiendo a las personas pues o heridas o allegados, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que recuerdo haber oído, no solo ahora reciente, sino otras veces, es que lo que hacen, o lo mejor es escuchar a las personas. Y seguro que hacen otras cosas, pero lo único que he oído decir cuando hablan en los medios de comunicación es escucharlas, y ahí se termina. Entonces esto tiene un valor y lo voy a comentar, pero se me han ocurrido otra serie de cosas que se pueden hacer. A las personas que he tenido acceso les he enviado un escrito, cosa que no suelo hacer en las conferencias, con 7 puntos, que es lo que se me ocurrió. 7 puntos que están aquí. Bueno, si estáis en el grupo de WhatsApp, pues los he enviado de conferencias. Son estas que hay aquí. Estos 7 puntos. Y son puntos, pues, telegráficos, como se suele decir, que requiere, pues, una explicación más detallada, matización, etcétera, etcétera. Entonces, pues, vamos a ir hablando de algo que a lo mejor no nos ocurre, y ojalá no nos ocurra nunca, pero no sabemos si en algún momento nos podemos encontrar o como víctimas o como persona allegada a una víctima. Por eso puse en el título Víctimas y allegados. La víctima, que es afectada físicamente, un accidente, una catástrofe, en fin, eso implica grados de envergadura distintos. La víctima, pues, se puede entender como una persona que sobrevive, aunque esté herida, pero que tiene su psicología, tiene su conciencia y por lo tanto, pues, tiene un cierto sufrimiento. Y las personas allegadas, pues, son las personas que están cerca, no que están cerca porque pasaban por ahí, sino que son familiares o amigos o personas conocidas que tienen una relación. Entonces, un nombre genérico es allegado. Personas que son, digamos, que tienen una cierta relación y que cuando se enteran de esto, pues les afecta de alguna manera. Y por lo tanto la ayuda no solo es a los afectados físicamente, sino a los afectados psicológicamente, a estas personas que físicamente están sanas, pero que emocionalmente, psicológicamente están afectadas por esa situación. Entonces, he pensado en 7 aspectos que cuando los vaya describiendo con más detalle, enseguida vamos a comprobar que en circunstancias no de este tipo, sino normales de la vida, habituales, en las relaciones humanas, etc., también pueden darse. También pueden haber conflictos, sufrimiento, y también puede haber ayuda. Podría haber ayuda. O autoayuda, para decirlo de todos los medios. Una persona sabiendo cómo actuar, cómo vivir una situación, puede ayudarse a sí misma para, sin que le intervengan de fuera, poder salir. O a veces ayudar sin necesidad de ser profesional. Unas veces es la persona un profesional, claro, y otras veces es un no profesional. Y la ayuda psicológica puede darse en todos los casos, sin necesidad de ser un profesional que ha estudiado. Por su sensibilidad psicológica humana puede
ser capaz de ayudar. Bien, pues de todo esto vamos a hablar. Esto está en estas hojas que he enviado y bueno, las tenéis, ¿verdad? Estas hojas donde están, digamos, estos 7 puntos que se me ocurrieron. Y debido a este accidente cercano que ha habido de los trenes, pues se me ocurrió, podría ser en otro momento, porque siempre están sucediendo de mayor o menor envergadura incidentes. Se me ha ocurrido pues tratar este tema. Así que ha sido algo no previsto con mucha antelación, sino por esto. Por si, como he dicho antes, en algún momento nos encontramos en una situación. A lo mejor ya lo sabíamos lo que vamos a decir, pero siempre podemos entender algo más. O decir, pues esto pues lo podría hacer mejor. Y aunque lo sepamos y lo hagamos esto, siempre los seres humanos cualquier cosa la podemos hacer mejor. Somos imperfectos, nos equivocamos, actuamos correcta o incorrectamente, etcétera, etcétera. Entonces, de esos 7 puntos, el primero que he puesto es el que estaba nombrando antes, lo de escuchar. He puesto en este breve escrito, escuchar con atención desde el corazón a quienes sufren, permitiendo que expresen aquello que sienten, sin juzgarles. Son 2 líneas solo, pero bueno, ahí hay mucho contenido. Escuchar, enseguida pensamos tenemos oídos, tenemos ese sentido, pues oímos. A veces sabemos discernir entre oír y escuchar. Oír es recibir una serie de sonidos, de ruidos, de palabras, etcétera, que a lo mejor pues las entendemos, pero son más o menos elementales. Y escuchar es algo más, es un oír más fino, con una capacidad receptiva de atención que nos permite captar matices o más aspectos de aquel mensaje que estamos recibiendo. Entonces, escuchar. Y cuando he puesto escuchar desde el corazón, pues no es del otro mundo, porque a veces se habla que cuando una persona actúa con sentimientos más amorosos, de buena voluntad, etcétera, actúa desde el corazón, o siente, o en fin, distintas expresiones que citamos el corazón. No por el corazón físico, sino por algo que está en la zona del corazón que nos permite sentir. Cuando tenemos sentimientos, no necesariamente altruistas, pueden ser también más egoístas, pero ciertos sentimientos los notamos en la zona del corazón. Esto para el que no lo supiera, el que me está escuchando, es porque tenemos un centro energético, entre otros, en esta zona, al lado, junto al corazón. Y ese centro nos permite vivenciar sentimientos de distinto nivel. Uno de ellos es el amor, o todos aquellos matices que giran alrededor de eso, del amor, de la buena voluntad. Entonces por eso decimos hablar o reaccionar desde el corazón, o como queramos decir. Entonces la escucha atenta es pues una escucha que se hace cuando hay un interés en captar un mensaje. Entonces, desde el corazón, para matizar que si esto se hace, pues lo note la persona o no, según su sensibilidad, pero le llega a la persona con más suficiente receptividad, le está llegando más profundamente. Está, a diferencia de otras personas que solamente captan la superficialidad de las cosas. Y en este punto, como he indicado antes al leerlo, he puesto que permitiéndoles que se expresen. Todos los seres humanos, incluso desde pequeños, necesitamos que nos escuchen, que nos atiendan o que nos hagan caso, para decirlo con distinta manera, ¿verdad? En cualquier edad, unos más, otros menos, podemos sentir esa necesidad o valorar, etc. De tal manera que eso implica un alivio psicológico. Cuando una persona está sufriendo en algún grado, todo esto, aunque no lo diga, tiene grados. Todas las cosas que diga, grados, matices,
aspectos que van modificando la idea base. Cuando estamos, digamos, expresándonos y percibimos que alguien nos escucha, pues entonces hay un alivio, que es distinto de expresarte a solas. Hay diferencias. A lo mejor hay alguien que dice que no lo nota, pero las hay. Y luego también depende de quién está, digamos, escuchándote cuando te expresas. La confianza, la seguridad que te da la persona, las relaciones, etc. Fijaos lo complejo que puede ser la variedad de posibilidades de estas cosas. Entonces, cuando una persona sufre, pues una de las necesidades que tiene es poder expresar su queja, su lamento, contar algo de lo que está viviendo. ¿Y qué ocurre aquí cuando esto se hace? Que ciertas vivencias emocionales, mentales, en fin, psíquicas, que estaban reprimidas o que podrían quedar reprimidas, inhibidas, se desbloquean y fluyen hacia afuera, en mayor o menor medida. A lo mejor es un alivio moderado, pasajero, pero a lo mejor si hay un gran desbloqueo de lo que tenía la persona retenido, reprimido, nota un alivio. Esto, aunque no ocurra en esta circunstancia, todos tenemos algo, mayor o menor cantidad, reprimido, desde pequeños. Esto ya depende de cada ser humano, somos únicos. Y entonces eso que está ahí reprimido, bloqueado, deseos, sentimientos, necesidad de decir esto, lo otro, etc., que no lo hemos podido expresar, se ha quedado retenido, nos está condicionando. Nos condiciona con las distracciones el pensar una cosa u otra, nos condiciona el estado de ánimo, que a veces ni siquiera sabemos por qué, nos condiciona decir una cosa en lugar de otra, hacer una cosa. Es decir, que estamos movidos en gran medida por nuestra vida psíquica inconsciente. Hay cosas de las que nos damos cuenta, pero hay otras que salen como autómatas y no nos damos cuenta. Es el inconsciente. Y cuando el inconsciente se encuentra la vía de acceso hacia afuera, las energías que estaban ahí reteniendo lo mental, lo emocional, etc., entonces eso implica un alivio. Y cuando se está sufriendo, quizá se note más. Por eso se nombra como una cosa muy destacada que cuando alguien está sufriendo, pues la ventaja que tiene que puedan escucharle, aparte de otras cosas que se pueden hacer. Por lo tanto, y es lo que a veces se nombra como algo destacado cuando personas están ayudando, asistiendo a otras que han sufrido por algo. Por lo tanto, escucha con atención desde el corazón, permitiendo que la persona se exprese. Esta es la idea base. Luego, cuando surge una o mil o millones de circunstancias, habrá matices que las diferencian. Si se hace esto, porque a partir de aquí, pues, el tiempo que se tiene que estar escuchando, si hay que hablar, escuchar, etcétera, o ir matizando lo que se escucha, en fin, todo eso puede tener que ver con lo que vamos a ir viendo y también con cosas que se necesitaría mucho tiempo para poder describir. Este es un punto, el primero que puse en esta especie de mini guión telegráfico. Otro de los puntos que puse es algo que suelo nombrar mucho en las conferencias, en las clases, etc. Y no solo yo, también otras personas, que es muy simple, muy sencillo, pero costoso, que es estar atentos. Y estar atentos puede ser en cualquier circunstancia, a veces pensando, hablando, etc. Pero la atención, dicha de un modo puro, es estar como si no tuviéramos mente, mirando, observando, con la vista, con el oído, o tratando de sentir lo que ocurre aquí en nuestro interior. Porque la atención es hacia afuera o hacia adentro.
sensaciones corporales, que si no estamos atentos y son muy débiles, pasan desapercibidas, estados de ánimo, sentimientos, pensamientos, que no nos damos cuenta solo si estamos atentos. Entonces la atención es algo muy importante, que supone, fijaos que si entendemos que la mente es la causa de todos los males y problemas y sufrimientos, en colaboración con la parte emocional, que suele acompañarla mucho, la parte emocional descontrolada, ¿verdad? Entonces nos daremos cuenta que el hecho de estar atentos, si esto se silencia, ya es algo bienvenido, algo importante, algo útil que nos está ayudando cuando estamos atentos. Entonces, cuando puse la atención, puse aumentar la atención de quien ayuda y aconsejarla a quienes están sufriendo. Para decir que la persona que está ayudando, que no está sufriendo, sino está ayudando, si está más atenta, va a ayudar más. Si no, entonces sí que me enfado, porque no... No, estas son interferencias que a veces aparecen. Sí, no. Entonces, como estaba diciendo, si la persona que está ayudando está atenta, además de poder captar e intuir cómo tiene que hacerlo mejor, etcétera, está ayudando. ¿Y cómo? Porque hay algo que no conoce todo el mundo, y es que con la atención no solo paramos el fluir de la energía mental emocional, sino que estamos como atrayendo unas energías de más alta vibración, más de luz, de amor, etcétera, cuando estamos atentos, porque quitamos el obstáculo del ego, de la personalidad, que lo impide. Lo de arriba, lo más elevado, lo más sutil, siempre está dispuesto a fluir en nosotros. Pero si nos preguntamos por qué, es por el ego, por la personalidad, por la mente, por las emociones que están interfiriendo y están como bloqueando que eso fluya. Por eso cuando una persona está realmente atenta, con calidad, y la mantiene no solo unos segundos, está facilitando que eso ocurra. Y por lo tanto, eso que llega a la persona se irradia también. No se queda ahí dentro, sino que la energía va buscando fluir por distintos canales. Y si la persona puede conseguir que la persona a la que está ayudando, la afectada, pueda estar atenta, en lugar de estar ahí dándole vueltas, porque me ha ocurrido esto, por esto, qué consecuencias, eso que la mente descontrolada hace, entonces se está ayudando también. Hay una ayuda mutua del que ayuda y del que recibe la ayuda, por medio de la atención. Esto es muy fácil y simple de decir. Otra cosa es, como nos pasa con muchas situaciones, cómo llevarlo a cabo. Pero no es difícil de entender. Sobre todo las personas que lo viven, pues lo van, digamos, experimentando de alguna manera. Y además puse en este punto, además de aumentar la atención con el silencio de la mente, y al decir la personalidad es mente emocional principalmente, disminuyendo en lo posible el descontrol mental emocional. Lo he dicho de alguna forma. Cuando estás centrado en eso, lo demás está como relajado, como aparte, como callado, los demás aspectos. A veces comento, si pudiéramos imaginarnos, no lo sé porque yo no lo he conseguido, estar continuamente atentos, ¿qué pasaría? No tendríamos ningún problema. Estaríamos siempre pendientes de que si hay dificultades, abordarlas de la mejor manera posible, con la intuición que tengamos. Y luego otra cosa, pero la mente y la parte emocional que están ahí creando y alimentando los problemas no intervendrían. Por lo tanto, aunque sea a unos niveles más limitados, más reducidos, pues se puede conseguir una ayuda por medio de la atención. Algo que a veces, aunque no se nombre, la persona por lo que sea está motivada a estar atenta.
estamos motivados cuando algo suscita nuestra curiosidad y nos interesa, aunque no nos sea útil, solo por esa satisfacción de la curiosidad, pues ya hay una cierta atención. Pero la palabra es la misma, pero la calidad de la atención puede ser tanta que decimos, con una sola palabra se puede designar tantos grados y tantos matices. Una atención elemental, superficial o más profunda o más mantenida en el tiempo. Con lo cual la conciencia de la persona fluye con menos obstáculos de la personalidad. Pues bien, esto que puede ser y que ojalá sea conocido y vivido por todo el mundo, sea cuales sean las circunstancias, en estas que estamos comentando de sufrimiento es una ayuda. La cuestión es que si la persona que está ayudando lo vive, pues a lo mejor por muy bien que lo sepa, no consigue que la persona ayudada que sufre lo pueda realizar, porque no se puede forzar. Tiene que convencerla, animarla o estimularla a que eso ocurra. Otro punto es sobre la relajación, ayudar a relajarse, física, emocional y mentalmente, lo más y lo mejor posible quien está sufriendo. Cuando estamos realmente relajados, pues lo contrario a la relajación siempre se dice que es la tensión. Hay menos tensión. A mayor relajación, menos tensión. Como decimos, a mayor luz, menos oscuridad. A mayor relajación, menos tensión. Entonces, de un modo muy directo, uno puede pensar, una persona tensa, nerviosa, quizá estresada, pues necesita la relajación. Pero el caso es que la tensión esta, que a veces es lo que más se destaca, está incluyendo en todos los problemas. Cuando tenemos miedos, estamos tensos. La persona deprimida también está tensa. La persona aburrida está tensa, aunque parece que no sabe qué hacer, que está inactiva. Cualquier persona con cualquier preocupación está incluyendo un estado de tensión. Las energías están ahí sin fluir suavemente, sino retenidas o descontroladas, etc. Por eso, en cualquier situación problemática, la tensión está. Luego, si la persona consigue relajarse, ya está consiguiendo aliviar su problema. Y cuando decimos tensión o relajación física, emocional y mental, es evidente. Casi siempre pensamos en la tensión muscular del cuerpo físico, cuando apretamos, contraemos, y la relajación cuando distendemos. Pero es que cuando estamos pensando o siendo pensados, como decimos, de un modo descontrolado, eso es una tensión mental. O la mente va para aquí, para allá, y no puedes pararla, pues eso implica un malestar. Y cuando estamos con emociones o sentimientos desagradables, alterados, eso es también una tensión. Luego, la relajación, como aquellos que la practican y la enseñan sabrán, lo digan de una manera o de otra, es tensión y relajación física, emocional y mental. Aunque a veces una buena relajación física ya está incluyendo las otras. Si nos relajamos físicamente bien, como tenemos que hacerlo con atención, la mente ya se relaja. Y al relajarse la mente, notamos un estado anímico cambiado, distinto. Entonces, lo que estaba diciendo antes se puede aplicar aquí. Una persona que sepa transmitir serenidad, tranquilidad, a veces no dirigiendo un ejercicio de relajación, sino con sus palabras, con su comportamiento, etc., ya está induciendo algo de relajación en la persona sufriente. De tal manera que si tiene esa habilidad que decíamos antes de saber dirigir a alguien y promoverle que se relaje, entonces mejor. Estará contribuyendo a que la persona que sufre en algún grado esté más relajada hasta donde pueda, porque ahí ya no podemos decir cuánto. Eso ya depende, como es fácil de comprender, de cada caso en concreto. Por lo tanto, la relajación ya es una ayuda. Es algo que
debiera enseñarse desde pequeños, en las escuelas, donde fuera. Hay educadores que lo hacen, pero, y esto y otras cosas, pero a veces decimos, si se enseñara, si lo hubiera aprendido desde más pronto, más joven o desde la infancia, es distinto de cuando empiezas más tarde. Bueno, bienvenido cuando uno aprende algo y lo puede utilizar bien, pero hay cosas que cuando se comprenden lo beneficiosas que es para todo el mundo, entonces eso incluye el tener que digamos, opinar, aunque no puedas promoverlo, que se haga cuanto antes y que llegue a todas las personas. Ayudar a relajarse. Y una buena relajación a veces se está produciendo cuando estamos atentos. Sin hacer ejercicio, estamos atentos, sin que la mente funcione, escuchando o observando, eso ya relaja. Pero en cuanto estamos ya distraídos con la mente, aunque no se note mucho, ya a veces sí, ya implica una tensión. Visualizar es otro punto. A quien está sufriendo, sea la persona accidentada o la persona llegada, rodeados de luz y amor. Esto, pues hacerlo de vez en cuando, no, porque no puedes estar continuamente haciéndolo, de vez en cuando, ocasionalmente. Esto, claro, esto implicaría que la persona que lo haga, pues lo sepa, si no, pues no se le ocurre así tan directamente. Y que valore que eso puede ser útil. Una persona, hay gente que aunque escuchara esto, no le encajara. Dice, ¿cómo voy a imaginar lo que estoy imaginando estar influyendo si no lo dices o no lo expresas? Eso pasa con todo. Según la capacidad que tengamos, pues podemos hacerlo o creer que es útil o no. Fijaos lo complejo del asunto. Pero ¿qué ocurre cuando imaginamos a nosotros mismos o a otra persona con luz y con amor? Pues si eso se hace con suficiente intensidad y se mantiene, según la capacidad, un cierto tiempo, la energía no se queda quieta, fluye. La energía se mueve. Y cuando decimos que se irradia, quiere decir que la que tenemos, la buena y la menos buena, sale del exterior. La persona que está imaginando que ella o también que otra persona está iluminada, algo le puede estar llegando. Luego, como estaba diciendo, depende de la fuerza, de la intensidad, de su capacidad para que la energía le esté llegando. Y luego dependerá de que la persona receptora esté suficientemente abierta y no le resbale, sino que penetre en ella. Fijaos que depende también de condicionantes. Pero el hecho de pensar, igual que decimos pensar en positivo, ya la persona que está pensando en positivo nota que es distinto de pensar mal, en negativo, la persona que lo hace. Pero lo que cuesta a mucha gente entender es el receptor, que por el hecho de pensar eso le esté llegando para bien o para mal a alguien. Pero cuando estamos y vamos intuyendo que esto es posible, entonces se intenta, aunque no sabemos si los efectos son de esto o del otro, porque estamos hablando de aspectos más sutiles. Bueno, el estado de tensión-relajación se nota, se puede llegar a notar, y la persona lo puede decir o se le puede notar que está más tensa o más relajada. Pero esto otro solamente a lo mejor se podría deducir por los resultados de que la persona amplía su conciencia, se siente mejor, más comprensiva, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este punto puede ser una ayuda según en qué circunstancias, cómo se haga y hasta dónde puede tanto el emisor como el receptor estar abierto a ello. Lo de visualizar en sentido positivo, luz y amor. Fijaos que a veces, en las clases de psicología lo hacemos. Un ejercicio es el de visualizarnos a nosotros mismos con luz.
como si una luz se encendiera en la cabeza, no pensar en nada, sino una luz. Y la luz no la podemos imaginar, más o menos, y que se expande. Y sentirnos con amor, señalando la zona donde lo podemos sentir, aquí, en el pecho. Como que sale como una energía de buena voluntad que busca el bien de los demás, etc. Entonces eso, si la persona lo va notando, si lo practica y va notando que eso le anima en esa dirección, entonces se puede deducir, si no sería una teoría que te han contado y luego la transmites, que puedes facilitar a otra persona, en el caso que sufra y que lo necesite, esto, porque tú lo estás viviendo y crees que es verdad, que no es una fantasía que a alguien se le haya ocurrido. Por lo tanto, esto es un aspecto que puede resultar útil. No pasa nada, estamos hablando de otros que pueden resultar útiles y ayudar mucho, aunque este no se haga. Aconsejar a quien está sufriendo que viva todo lo que pueda, he puesto, porque esto, como estamos diciendo, hasta donde alcance. El presente, ocupado en las actividades de las que es responsable y las que elija libremente. Por ejemplo, si uno está trabajando, pues tiene la responsabilidad de hacer ese trabajo laboral. Si está uno haciendo en su casa cosas que se le llama trabajo, pues también es responsable de hacerlo, porque es necesario. Pero a veces podemos elegir qué hacer. Podemos estar así, dejándonos llevar por la mente, que vaga de un sitio para otro, o estar eligiendo leer con atención un libro, o ver la televisión, o escuchar música, o hablar, etc. Podemos elegir. Por eso he puesto lo que tenemos responsabilidad de hacer, como obligación, se dice, o lo que podemos elegir. Y entonces, el hecho de vivir el presente es lo que estaba diciendo antes, de estar atentos a cada momento. Ahora a lo que hacemos, como ahora estáis escuchando lo que estoy diciendo, no lo que he dicho antes ni lo que voy a decir después. Eso lo haría la mente imaginándolo, o la memoria, pero solamente esto. Y dentro de un momento estoy diciendo otro aspecto y estáis en eso. Entonces, cuando estamos escuchando sucesivamente lo que ocurre, lo que se oye, lo que se ve, estamos en el presente, en la tarea que hacemos, no en otra que vamos a hacer o que hicimos, sino en esa. Esto no quita que a veces necesitemos memorizar, recordar, evocar algo, o hacer un proyecto de algo que tiene que ocurrir, pero eso no hace falta estar mucho rato, eso es momento. Entonces, vivir el presente es importante. Una persona que ha sufrido por algo impactante, a veces, incluso aunque vaya viviendo lo normal, su mente y su sentir está atado a ese trauma, a ese acontecimiento que le ha afectado, que le ha impactado. Y entonces eso le está impidiendo vivir lo que estoy diciendo. El presente sería dejarlo, solo acordarte lo justo, si lo necesitas. Por lo tanto, a muchas personas le puede parecer algo muy, muy difícil. Se trataría de todo lo posible para ir contrarrestando ese sentir y ese pensar que te ata al acontecimiento, sin que eso ayude a superarlo. Simplemente eres marioneta en tu psique como consecuencia de lo que ha pasado. Pero cuando estás en el presente es porque te estás autocontrolando, te estás dirigiendo, decides, ahora esto, ahora lo otro, ahora pienso lo que ha pasado para averiguar si entiendo algo, pero ahora dejo y vuelvo a esto. Pero fijaos lo importante que es para las personas sufrientes, fijaos las personas que están pasando un duelo psicológico, porque se le ha fallecido un ser cercano, a veces ese luto dura años. Hay personas que dicen que toda la vida, mucho tiempo, lo cual quiere decir que de alguna manera están en baja forma para vivir el presente. Solo si la persona empieza o va poco a poco a ir viviendo el presente con todos sus potenciales, entonces lo otro va a ir disminuyendo. Alguien podría decir,
es que era un ser querido y lo está olvidando como si fuera algo negativo, cuando es al revés. Cuando más lo olvidas, en este sentido que espero que se me entienda, es mejor. Y relacionado con algo que he dicho, pues imaginarse a ese ser cuando te acuerdas, con luz y con amor, como he dicho antes. Con luz y con amor. Con lo cual, pues ya la cosa es distinta, ya no te está condicionando y te está manejando en sentido negativo. Se va contrarrestando eso que tanto hace sufrir a tanta gente. También otro punto, puse aconsejar a los allegados de las personas accidentadas que cuando se acuerden de ellas, en los momentos en que se acuerdan, la mayoría de las veces sin buscarlo, te viene el recuerdo, lo hagan evocando los valores humanos, con agrado, evitando en lo posible la tristeza. Es decir, cuando uno se acuerda de una persona que ha fallecido, que ha desencarnado, etc., pues pueden ocurrir muchas cosas. Pero si la persona, cuando evoca ese recuerdo, lo hace pensando en los valores que tenía esa persona, de alguna manera hay como una especie de asimilación, aunque sea inconsciente, de esos valores. Es como predisponerte a tratar de sentir lo mejor que puedes sentir. Como tendencia, a lo mejor es un poquito solo. Pero si uno piensa en lo bueno de esa persona en lugar de lo desagradable de su pérdida, la cosa tiene que ser distinta, tiene que cambiar. Y por eso se me ocurrió añadir este punto. Evocar aquello bueno, es decir, valores del tipo que sea, que vivía esa persona. Habrá quien lo hará, más, menos, etc. Esto sería un punto. Y el séptimo, de los siete que se me ocurrió, no pensando que tenía que ser 7, por la importancia que tiene el número 7, ¿verdad? La gran simbología que tiene el 7 para la humanidad. Pues porque en otro momento a lo mejor me ocurre más y esto se podría ampliar o se os ocurre a otras personas también. Si se puede hablar con la persona que es sufriente de las causas y motivos de la situación, a veces no, porque sería forzar. Pero si la persona está dispuesta a ella y pregunta ¿por qué ha sucedido esto? ¿Por qué ha ocurrido? Etcétera. Por eso pongo, si se presta a ello, hacerlo con respeto de sus creencias. Cuando se dice creencias, a veces se piensa enseguida en las creencias religiosas, si es una persona creyente o no creyente, etc. Pero también de otro tipo, no necesariamente lo que se dice religioso. Una persona puede tener una creencia de una religión o de otra, o creer o no creer en nada de lo que dicen las religiones, o creer en algo que sí tiene que ver con las religiones porque está en todas. El karma, de que las cosas son efectos de unas causas anteriores. Eso que en los orientales llaman karma, pero que se va haciendo familiar aquí en Occidente. Pero se podría decir acción-reacción. No solo causa y efecto, sino la reacción que produce lo que hacemos. Positivo, negativo, esto y lo otro, ya que hay un karma negativo y uno positivo. Le dedicamos más tiempo al negativo, pero están los dos. Pero esto a veces pues se ve claro que no. Pues la persona pues a lo mejor no cree en eso y no conviene. Pero hay personas que sí. Y entonces recordarle eso podría ser una ayuda según la habilidad que tenga la persona que lo diga. Primero tiene que saberlo, estar convencida. Claro, si no está convencida estamos transmitiendo superficialmente informaciones. Y luego su capacidad intuitiva y su tacto para ver hasta dónde conviene hablar. Por eso puse intuyendo lo que puede o no
decirse, porque a veces dices lo mejor que sabes, con la mejor intención, y se fastidia. El efecto no es el que esperabas, es el contrario. O la persona está cerrada a eso y por lo tanto no puedes estar forzando el abrirse. Quiero decir que esto valdría para situaciones que no son dolorosas, no como estas que estamos hablando de un accidente, una catástrofe, algo doloroso fuerte, sino en situaciones normales el hablar de ciertos temas, si la persona está receptiva, muy bien. Entonces lo agradece. En una clase que he tenido esta tarde, de las que tengo en las aulas de tercera edad, que he hablado precisamente de este tema, yo evito hablar de otros, pero ha ido surgiendo y me he puesto a hablar de esto y de otras cosas. Y algunas personas lo han agradecido, algunas sabían y alguna otra no. Pero ha sido algo que he intuido que tenía que hacer. Me podía haber equivocado, como me equivoco otras veces, pero alguna persona había cosas que ha escuchado que nunca las había escuchado. Y entonces, por lo que ha manifestado posteriormente, ha sido interesante. Pero otras veces es al revés. Y todos caemos, todos nos equivocamos cuando conocemos cosas nuevas y que no son muy importantes para nosotros. Valoramos el que los demás también las conozcan. Y no caemos en que, y a veces después de hacerlo nos damos cuenta, no caemos en que puede ser acertado o no, en este sentido. ¿Entendéis? Por lo tanto, esto ya implicaría tener la habilidad intuitiva de hacerlo, cómo hacerlo, hasta dónde llegar, qué decir. De tal manera que esa duda tan frecuente, decir, ¿y por qué ocurre eso? ¿Por qué Dios lo permite? Cosas así de este tipo. Incluso los creyentes no entienden por qué Dios envía desgracias, como si fuera esa entidad llamada Dios quien envía las desgracias y cosas así. Entonces, ir conociendo cosas de este tipo puede ser también una gran ayuda. Ir conociéndolas según cómo se haga. Esos son los 7 puntos que se me han ocurrido. Cada uno de ellos pues conlleva pues muchos grados, matizaciones, y como veis se relaciona entre sí con otras muchas cosas que sería larguísimo desarrollar. Por lo tanto, dejo la exposición así, aquí, para ir hablando de aquello que los que estáis aquí y los que estáis en Zoom también deseáis comentar, preguntar relacionado con todo esto. Así que, adelante. Yo quería preguntar cómo se administra el duelo para que se queme rápido y no deje pozo. Y pienso principalmente lo has nombrado, todas las cosas, muchas de las cosas que llevamos en el inconsciente son de la niñez, porque en la niñez es cuando no sabes arreglarlo, por decirlo de alguna manera, sino que el niño lo que tiende es a esconderlo. Lo que no entiende lo quita, lo esconde, lo guarda. Entonces, en ese sentido, ¿cómo puede, por ejemplo, en el caso este concreto de un niño, quemar ese duelo en su inteligencia, porque tienen el desarrollo que tienen, para que no le deje pozo? Implicaría su comprensión. Solo puedo hablar en general, en abstracto. Luego cada caso de los millones que puede haber es único, habría que verlo como decimos, pero a nivel en general facilitar que comprenda hasta donde pueda, porque a veces tienes todos los recursos para comprender algo y sabes hacerlo, pero no llega, la persona no está abierta, está cerrada, no le llega la comprensión, por lo que sea. Por lo tanto, por muy bien que lo hagas y que lo sepas, también hay otras circunstancias que lo impiden que eso llegue. ¿Me explico? Entonces, que el duelo
implica o se trasciende con la comprensión. Con la comprensión, y si digo comprensión, voy a añadir algo que a veces está incluido, el afecto, el sentimiento de amor. Entonces, si la persona que está sufriendo por la pérdida de alguien va desarrollando o en la comprensión o el amor, que son potenciales no del ego, de la personalidad, sino del alma, del yo superior. En la medida que se va abriendo ello, el duelo desaparece. No puede encajar. El duelo es un sufrimiento de una desaparición. Otra cosa es que, lógicamente, pues no aplaudas y que aplaudas o te alegres. Eso ya es otra cosa distinta. No necesariamente, dicho de otra manera, implica que tengas que aplaudir o alegrarte, sino simplemente que no deseas que esa persona, ese ser, desaparezca, pero evitar el sufrimiento aunque haya desaparecido, porque comprendes que le ha tocado y por las circunstancias. Aquí ya intervendrían ciertos conocimientos que no todo el mundo tiene, pero que cada vez van a ser más extensos, de que con la muerte, si hablamos de ello, no termina, que simplemente es un quitarte una prenda y luego otra prenda, pero que el ser humano, por esté vestido con más ropa, con menos o desnudo, es el ser humano. Entonces, cuando eso se sabe o se va comprendiendo, entonces el duelo no es el padecimiento de la pérdida y cosas que he estado hablando antes, el vivir el presente, el poner con toda tu atención y capacidades lo que vayas viviendo, para evitar ese pensamiento que es el que mantiene y alimenta el duelo. El pensamiento, el recuerdo. Y esto está también relacionado con algo que hoy no he dicho, pero que nombro mucho, sobre todo en psicología, los apegos. Cuando estamos comprendiendo y sintiendo en esa vibración, nos vamos desapegando. Y la persona con duelo es porque tiene un cierto grado, mayor o menor, de apego a aquel ser que ha desaparecido. Entonces, parte de lo que he estado explicando se relaciona con esto. Pero también he advertido que muchas de estas cosas, aunque no sea un accidente o algo, están relacionados. Se pueden aplicar este sentido. Por lo tanto, la capacidad comprensiva y de sentimiento, en la medida que van aumentando, reducen, ¿no? O si no terminan con el duelo, lo van reduciendo. Hay personas que el duelo dura toda la vida, o duran años. Otras a lo mejor dura un día, unos días, solo, o unas semanas. Hay de todo, y hay quien ni siquiera lo comienza. A lo mejor es la minoría. Todo depende de cada caso. Pero si entendemos por duelo esto, el sufrimiento por tener la pérdida de algo muy íntimo tuyo, entonces es porque hay algo que no comprendes. Por mucho que tratemos de aceptar a la persona y lógicamente aceptarla, aunque no comprenda y todo esto, ¿verdad? Pero estamos hablando de algo que, en la medida que aumenta la luz, como decimos, disminuye la oscuridad. Aumenta la comprensión, el apego disminuye. La tristeza disminuye, etcétera, etcétera. No sé si era lo que planteabas. Sí. Por lo tanto, fijaos, esto que hemos hablado se podría generalizar, extrapolar a otras situaciones. Rafa. Sí. Hola. Hola. Sí, buenas. Adelante. Pues es que estás hablando de duelo, pero, o sea, podría ser cualquier evento inesperado, ¿no? Que trauma se traduce como esto. Un evento que la persona sufre de manera inesperada, que no puede llegar a integrarla, que lo vive normalmente en soledad. Entonces esto se puede quedar, incluso el propio organismo, pues, dañarse a sí mismo, porque hay una serie de bloqueos que no se han liberado. Entonces, en el cerebro parece ser
los dos hemisferios tienen que comprender, tienen que integrar la experiencia. Entonces, ahí, según parece, es que estoy estudiando psiconeuroinmunología y entonces desde la biología han visto que hay una ventana de 72 horas después del hecho o del evento traumático, donde en esa ventana de 72 horas, si se produce esta autorregulación o esta corregulación con alguien que te ayude, como todo lo que estás diciendo, ¿no? Pues sobre todo a poner palabras, a comprender lo que ha pasado, a que puedas, porque muchas veces nos pasan cosas y no tenemos el vocabulario, porque esto lo he vivido yo en mis carnes, desde la infancia, entonces no tenía las palabras, no tienes el vocabulario ni para expresar lo que pasa ni lo que te ha pasado, o a lo mejor no tienes tampoco algo donde comparar para comprender que eso que estás viviendo es algo que es normal que te sientas mal, o nadie te lo ha hecho. Sí, sí. El desconocimiento, ¿no? A veces decimos la ignorancia. Lo que pasa es que la palabra ignorancia a veces tiene esa connotación negativa de decir una persona es ignorante, parece que la estés despreciando, y a veces ocurre así. Pero ignorantes somos todos, si entendemos el sentido de desconocer cosas, nos pasa. Sí. ¿Algo de ignorante? Perdona, es que se me ha cortado porque me ha entrado una llamada. Sí, no decía que cuando decimos ignorancia, pues ahora me estoy refiriendo en sentido normal, no como desprecio, porque en el lenguaje habitual despreciamos a alguien calificándole de ignorante. Mira qué ignorante es, ¿no? Es como desprecio. Sí, lo ignoras, exacto, cuando ignoras ese vocabulario, entonces no puedes tampoco crear ese relato que parece ser que es tan importante para que la experiencia traumática o este evento que te ha generado tal impacto no se te quede ahí, ¿sabes? Porque el generar un relato con sentido, pues yo creo que es, todos lo entendemos, ¿no? Pero es muy sanador. Y entonces cuando tú puedes generar ese relato y sentirlo y quedarte en paz también con eso que has vivido, con otras prácticas, ¿no? Pues que se pueden hacer para la gestión emocional y todo esto, y volver otra vez al presente, como nos estás diciendo, pues todo eso hace que se libere esa energía, que no se quede como una disociación en el cerebro que hace un hueco y provoca pues que no se puedan hacer buenas conexiones neuronales, que tengas pérdida de memoria y un montón de problemas a nivel orgánico que ya sabemos. Y a lo mejor tienes enfermedades y no sabes por qué son y vienen de estas cosas. Entonces todo lo que se pueda hacer en los primeros momentos parece ser que es muy importante. Sí. Sí, se suele estar de acuerdo en que en los primeros momentos siempre es más importante que luego, sin desmerecer lo que viene luego sucesivamente con el tiempo. Luego hay cosas que, como sabemos todos, se necesita tiempo y paciencia y perseverancia para poderlo conseguir. No abandonar antes, porque crees que no puedes. Pero sí, los primeros momentos, en muchas situaciones, eso es, digamos, tiene gran importancia, y en estos casos que estábamos hablando, la atención lo más rápida posible a la persona, pero también complementado con no abandonarla, porque a veces después de esa atención la persona puede quedar desvalida, abandonada, a su suerte. Por eso cada vez se va a tener más en cuenta que, aparte de las ayudas que se proporcionen en ese momento de que ha ocurrido lo que sea, pues luego pueda tener con los medios que sean algo más continuado para ir, y eso no es nada, ningún secreto, no es nada del otro mundo. Y lógicamente, pues según la intensidad del trauma, etcétera, todo eso, como aunque sea psíquico, está todo relacionado con el cuerpo físico. El cuerpo físico es un receptor, no hace nada por sí mismo, no hace nada. Siempre es un receptor de lo psíquico,
de los otros niveles, de la mente, de lo emocional, o si llega el caso de lo superior o espiritual. Y entonces somatizar en el cuerpo, pues también. Y el sistema nervioso es parte del cuerpo, el cerebro es parte del cuerpo físico, etc. Son como los terminales donde llegan las vibraciones energéticas y entonces les produce ciertos efectos, así generalizando la situación. Por lo tanto, esto ya es más complejo porque habría que ver cada situación, cómo afecta, más o menos. Los traumas, que son shock emocionales, principalmente emocionales fuertes, producen a veces efectos físicos destacados también. Otras veces, si no es tan fuerte en lo físico, queda como más diluido, como con menos impacto, etc. Si todo esto se puede relacionar. Sí, es un tema que, no sé, no tenía ni idea. Si pudiera crear interés por preguntas o por comentarios, o queda como algo que dices, pues ya está. Pero fijaos que está conectado con esa compleja psicología que tenemos las personas y con nuestro funcionamiento, no solo por eso que puntualmente ocurre, sino con nuestro funcionamiento psicológico habitual. Y lo que vivimos habitualmente, pues hasta donde hemos llegado, de alguna manera está influyendo, cuando ocurre algo puntual, en cómo lo abordamos, cómo lo recibimos, cómo lo encajamos, cómo reaccionamos, ¿verdad? Influye. No solo lo que en ese momento improvisamos, sino las predisposiciones que hemos ido creando como hábitos o como hasta ese momento. A lo mejor luego seguimos evolucionando, tenemos otras capacidades, pero aquello que es habitual, aunque no se muestre, permite, facilita, condiciona las reacciones que tengamos ante algo inesperado, fuerte, destacado. Por eso las mismas situaciones traumáticas producen reacciones muy diversas en las personas que están sujetas a ella. Una misma información que está llegando, como ocurre hoy día, a mucha gente al mismo tiempo, aunque sea la misma y se entienda, produce reacciones diferentes, aunque no las sepamos describir, porque somos receptores diferentes, con las mismas tendencias, pero diferentes, historias diferentes, con cosas parecidas. Por lo tanto, una misma situación produce efectos, pues, muy distintos. Y eso, pues, aunque no sepamos explicarlo, dependerá de la psicología y de la conciencia de dónde está, dónde ha llegado, de las personas implicadas. Por eso, cuando, vulgarmente dicho, cuando uno más fuerte, menos débil, más fuerte, no de músculos, sino psicológicamente, en su conciencia, tiene más posibilidades de abordar más cosas. En ese sentido. Y fijaos que en acontecimientos como estos últimos se habla de lo negativo más, pero a veces se nombra también consecuencias positivas. A lo largo del tiempo, no solo en los tiempos actuales, cuando han ocurrido desgracias, y esto pues yo lo recuerdo desde hace muchos años, ¿verdad? Hay un brote de seres humanos que no lo tenían previsto, pero que se lanzan a ayudar, de una forma o de otra. A lo mejor seguían una vida normal, rutinaria, pero cuando hay algo que les toca, hay una reacción, y esto cada vez es mayor, de volcarse, de hacer algo, lo que sepan, lo que puedan, etcétera, por ayudar. Por lo tanto, esa desgracia trae unas consecuencias de sacar aspectos positivos que estaban como latentes, dormidos, que de otra manera a lo mejor hubiera costado más. Lo que ha pasado en este pueblo donde ha pasado el accidente, Adamat, creo que se llama,
la reacción de la gente de ese pueblo también ha sido muy similar a cuando aquí la Dana, Sí, la gente exacto. enseguida ha reaccionado rápidamente a aportar lo que podía, Así es. aún sin pedírselo prácticamente. Sí, exactamente. Como algo que no te están obligando desde fuera o eso, sino que surge de un modo, como se dice, voluntario, por iniciativa personal. Entonces es un hecho también interesante a tener en cuenta, a pesar de que lo desencadena una desgracia dolorosa para X personas, ¿verdad? Produce una reacción, en este caso contraria, positiva, vamos a llamarlo así. Pero ante hechos desgraciados como el que se ha vivido, lo que está claro es que es un ejercicio sublime de aceptación. Es decir, todos tenemos en nuestra vida ejercicio de aceptación, leves, livianos, los pasamos, no los pasamos, pero es que en el caso este concreto es, digamos, es un ejercicio puesto por la vida, no sé si insuperable, porque ya no sabemos si es un efecto de acción-reacción o a lo mejor es un efecto de ejercicio sublime de, digamos, superar esa aceptación. ¿Qué aceptación te refieres tú ahí? Aceptación. La aceptación es un grado de elevación. Bien entendida, no como aguantar algo. No, aceptación sino como elevación. Intentamos todo esto decir, me estaba refiriendo como algo elevado. como resultado de la comprensión, Sí, digo yo a veces. Sí, al comprender, pero una comprensión aceptamos. La muy desgracia muy o el suceso fuerte. que haya pasado. A veces lo defino como un estado de relajación, cuando aceptas que desaparecen tensiones y te abres y comprendes. No una aceptación a ciegas. Que No, yo me refería también, a aceptación, sí, a una aceptación de lo pues, superior. Es muy difícil calibrar quiénes y cuántos y eso, pero en las cosas, pero sí, seguro que se ha producido, y en grados también, como estábamos diciendo, grados de aceptación de algo. Entonces, a veces el no pensar ya implica una cierta aceptación, no pensar, lo acepto por esto, por lo otro, sino simplemente porque te tranquiliza la aceptación y dejas de pensar o de darle vueltas de por qué, etc. Pero es verdad que cuando ocurren cosas, el por qué debe ser muy frecuente, y por qué ha sucedido esto, y por qué, y los creyentes, y por qué Dios me permite que me ocurra esto, eso es así muy a menudo, esto, lo otro, o por qué la vida es así, y montones de cuestiones, el por qué. Y se queda la persona a lo mejor sin que nadie le dé una respuesta de ese por qué. Mucha gente. Pero los que vamos conociendo algunas cositas de estas que pueden explicar efectos del por qué suceden las cosas, aunque lo que ignoramos es infinitamente más grande, pues comprendemos que si se conocen ciertas cosas, ayuda. Y los que no la conocen, pues no tienen esa posibilidad. Pero claro, lo que se conoce tampoco puedes ir a la fuerza obligando a nadie, a la gente a que lo conozca. Fijaos, por eso siempre es algo delicado que depende de las circunstancias, de la libertad humana que tenemos que tener para aceptar o no aquello que nos llega. Creerlo, no creerlo, aceptarlo, ¿no? En ese sentido. Pero creo que, sin tener idea del grado, está aumentando. Cada vez hay más gente que va conociendo muchas cosas. Y cada vez la ciencia va a penetrar. Por ejemplo, en que con lo que se llama la muerte no desaparece todo. Solo el cuerpo físico. Pero lo demás sigue. Esto cada vez es más y
Y no sé hasta qué punto lo veremos, grandes descubrimientos de la ciencia en esta dirección, que se van a ir produciendo para ver poco a poco, cada vez más, hasta que la humanidad vea que la muerte es una cosa natural. En nosotros, en todos los reinos de la naturaleza, en el cosmos, es simplemente un cambio, un cambiar. Y a veces comento, el que todas las células vayan renovándose, el que nuestras ideas vayamos unas muriendo y otras naciendo para sustituirlas, o sentimientos, eso ya nos puede ayudar mucho. Ya es, ese vivir el presente es un continuo, morir y nacer, morir y nacer. Y eso ayuda a lo que llamamos el final de la muerte, del cuerpo físico, etc. Entonces esto cada vez se va conociendo más. No tengo ni idea cuántos seres humanos, y es muy difícil encontrar estadísticas de eso, pero que van aumentando también en Occidente, cada vez más personas conocedoras de esto, y eso, y luego ya habría que ver qué implica en sus vidas, el cambio positivo de conocerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones, ¿verdad? Lo que llamamos shock. Shock. Un impacto emocional Esto fuerte. podría ser una experiencia de este tipo como la que se ha pasado estos días. Sí, un impacto de fuerte emocional que viene de golpe, un shock. Shock. Algo rápido, con una movilización de energías fuertes. Eso es lo que puede emocionales hacer principalmente. que salgan esas energías que están ahí en el subconsciente de algo que se paralizó de la infancia. Un shock podían aparecer de un modo fuerte, rápido, enérgico, lo que está ahí reprimido, o puede salir lentamente o más instantáneo de golpe. No sé si te refieres a eso. Sí, lo que has está ahí reprimido, comentado que eso sí. puede pasar, que por eso la reacción de una persona que está ayudando, de escuchar, porque a lo mejor esa persona afectada pues puede sacar cosas sí. que tenía ahí. Sí, lo puede hacer con distintos ritmos, poco a poco, lentamente, o a lo mejor no solo durante esas horas de atención o días, sino luego progresivamente, o sacarlo de un modo más. Y eso es debido a ese impacto emocional que ha tenido. Sí, como es un acontecimiento destacado, más allá de la normalidad de los acontecimientos, para entendernos, que se sobresale, entonces eso físicamente más destacado puede conllevar una reacción emocional, psíquica, también fuerte. No sé si te refieres a eso. Lo que se ve, lo que se percibe con los sentidos instantáneo, de golpe, no lentamente progresivo, sino de golpe, puede afectar y producir un shock que es algo también violento, fuerte, instantáneo, más o menos. Sí, puede O sea llevar. que hay allí un doble dolor. Sí. El impacto del suceso ese, de ese presente que han vivido. Sí, que desconcierta la conciencia. Las consecuencias de eso sí, mismo. que eso ya viene después al estar condicionado por lo que tienes en tu mente y pensar en ello, entonces ya van entrando, pueden entrar otras circunstancias o problemáticas. Y lo contrario también. En un momento puedes reaccionar, abrirte la conciencia, a lo que sea minoritario, y abrir la conciencia es positivo, sí. a comprender lo que sea. Hay personas que tras una desgracia que han vivido, han abierto la conciencia o hay una desgracia o una enfermedad, etcétera, y luego les ha producido una expansión de conciencia que les ha repercutido positivamente en su vida. Y hay personas que en una situación así te da un infarto. También. Por lo tanto, hay una serie de posibilidades y entonces se acaba ahí la situación. Pero también, yo por ejemplo los viernes vamos a un grupo de afectados de Dana con la gente
vamos de excursión, de Catarroja, y la mayoría, es lo que has comentado tú, han cambiado la conciencia, o sea, todo el mundo dice que viven la vida de forma diferente, pues no tan apagada a lo material, como viviendo todos los días el presente. Si estás con un familiar, con un amigo, estar presente al 100%, o sea, sí que ha habido un cambio, eso ha sido a lo largo del año. O sea, ahora que ha pasado un año, están como reaccionando a mejor, claro. Sí, sí. Se dan cuenta ahora del cambio que Está produciendo en su Sí, interior. sí, que no ha sido rápido, Eso, sino ha sido... No ha sido rápido, ha sido durante, Eso ha sido es durante progresivo. un año. Sí, sí, sí. Como por ejemplo a quien le diagnostican un cáncer Y al y principio vive los días de otra manera ya. Exacto, sí. Mm. Al principio Sí. está la negación, Claro, el ya está la rechazo, parte pero mental luego al emocional. cabo del tiempo... Ves la vida de otra forma. Sí, sí. Sí, exactamente. Por lo tanto, puede cambiar ese discurso mental emocional que puede ir en una dirección, en otra, etc. Eso ya depende de cosas que hasta se nos escapan. Por mucho que sepamos, mira, esta persona por su forma de ser actúa así o así, pero somos tan complejos, hay tanta complejidad que se nos escapa poder describir todos los detalles del por qué una persona reacciona de una manera, otra de otra, etcétera. Hasta las mayores veces ni siquiera la persona sabe cómo va a reaccionar. A veces uno puede predecir y dice, se sorprende mucha gente, incluso de ella misma, cómo he podido reaccionar cuando no me lo imaginaba, cosas así, ¿verdad? Pero no es cuestión de marearse o de decir, mira, pues esto no, sino que cada vez conforme más conocemos y comprendemos, más podemos ir superándonos con respecto a los conocimientos anteriores y por lo tanto, pues mejorar, aunque sigamos y valorar otras cosas Sí, que son más importantes. exactamente, sí. Eso, sí. Claro, y aquí, por ejemplo, vivimos en una sociedad muy cómoda. Si nos vamos hay zonas que están en conflicto y los niños siguen jugando, es como su medio habitual es ese, pues que cae una bomba, pues se esconden, pues tal. Y esa gente, luego, yo conozco gente que ha venido de zonas de conflicto y pues es gente como muy agradecida a la vida, muy agradecida al estar aquí, al abrir la luz, al abrir un grifo y que caiga el agua, al abrir la nevera y que haya un yogur. Claro, te enseñan mucho Siempre esas se ha dicho cosas. que no hay cosa, entre comillas, mejor para valorar que el perderlo. Cuando no lo tienes, dices, pues mira esto, qué bueno era, o la situación que fuera. Cuando lo pierdes o cuando lo encuentras porque no lo tenías. ¿No te refieres a la gente que ha venido de países que no tenían nada? Que están en conflicto. No tenían luz en casa ni agua y ahora que tienen se encuentran. Pues es como, claro, es un cambio para mejor. Pues Que no somos agradecidos. Eso, resumiendo. sí, sí. Sí, lo aprecia mucha gente. Fijaos, esta gente se conforme.